Hola chicos, este video tiene el objetivo de trabajar uno de los temas que te van a ayudar a culminar tu proyecto del segundo parcial y tiene que ver con la velocidad y aceleración instantánea. Entonces, la derivada como tal, pues nos ayuda a conocer cambios instantáneos del fenómeno que yo estoy analizando. Entonces, esta razón de cambio como tal tiene que ver con las variables con las que yo estoy trabajando. En este caso en particular, nosotros vamos a tener un par de variables o una función, mejor dicho, que va a corresponder a la función posición. Esta función posición prácticamente lo que nos está diciendo es dónde está un objeto que se está moviendo. Entonces, esta función posición está involucrada o tiene que ver con dos variables. Una variable es la distancia y otra variable es el tiempo. La distancia corresponde a la variable dependiente, mientras que el tiempo corresponde a la variable independiente. Ahora, esta función posición la vamos a reconocer inicialmente con la letra S, aunque puede tener otro nombre. Pero recuerda, la función posición nos está diciendo en dónde se encuentra el objeto que se está moviendo. Ahora, la función posición como tal, pues al estar involucrada con dos variables, que es la distancia y el tiempo, cuando yo derivo esta función posición, lo que hago es trabajar con una razón de cambio de distancia y tiempo. Esta razón de cambio como tal, distancia sobre tiempo, tiene que ver con algo que se conoce como velocidad. Entonces, fíjate, si yo conozco la función posición de un objeto y derivo esa función posición, lo que obtengo es una razón de cambio entre la distancia y el tiempo y eso corresponde a la velocidad. Ahora, si yo conozco una función velocidad y ese objeto, conozco la velocidad del objeto y el objeto se sigue moviendo a lo largo del tiempo, voy a tener también una razón de cambio entre la velocidad del objeto y el tiempo en el que se está moviendo. Ahora, este cambio en la velocidad, tú ya sabes que la velocidad la podemos trabajar como con estas magnitudes que es distancia sobre tiempo. Ahora, si yo simplifico esta expresión, obtengo distancia sobre tiempo al cuadrado. Esto que yo tengo aquí corresponde precisamente a la aceleración. Entonces, si yo derivo a una función velocidad, hago una razón de cambio entre la velocidad y el tiempo. Eso corresponde a la aceleración. Entonces, fíjate, tenemos tres cosas importantes aquí. Una función posición que me indica la trayectoria del objeto. Tenemos una función velocidad que sale o resulta de la derivada de la función posición. Y tenemos una función de aceleración. Esa aceleración corresponde o sale de la derivada de la función velocidad. Entonces, aquí en este cuadrito lo que tenemos es que S generalmente, como te decía, describe a la función posición. Entonces, aquí, ¿qué significa esta notación? S de t representa la función posición. Si yo derivo a la función posición, S' de t, recuerda que las primas corresponden a la notación de derivada, lo vimos al principio del tema de derivadas. Si yo derivo a la función posición, entonces, ¿qué voy a encontrar? Pues lo que yo voy a encontrar es la velocidad. Ahora, si yo vuelvo a derivar una función velocidad, o sea, S' de t, lo que yo voy a encontrar será la aceleración. Entonces, estos conceptos que tenemos aquí son sumamente importantes para tu proyecto, porque en tu proyecto lo que tú estás encontrando es la trayectoria de ese objeto, es la función posición.
Si tú derivas esa función posición, vas a obtener la función de la velocidad. Y si tú logras encontrar la función de la velocidad, la puedes volver a derivar y lo que vas a encontrar será la aceleración. Ahora, después, aquí en el material, lo que se propone es que analices dos situaciones. Estas dos situaciones las vas a leer y lo que vas a hacer con ellas es que vas a rellenar las tablitas que tenemos aquí y en este caso vamos a revisar en la sesión virtual qué resultados fueron los que obtuviste en esta tablita para compararlos y saber si sí te quedó claro esta parte que tiene que ver con velocidades y aceleraciones instantáneas y que podemos obtener gracias a las derivadas.